La tormenta apareció de la nada, oscureciendo el cielo con nubarrones densos que se tragaron el horizonte. El piloto, Hugo Arévalo, experimentado en vuelos de carga y acostumbrado a enfrentarse a mal tiempo, no se inmutó al principio. Los instrumentos en su cabina mostraban algunas alteraciones, pero nada que no pudiera manejar. Sin embargo, las ráfagas de viento se intensificaron con rapidez, y el sonido ensordecedor de la tormenta empezó a retumbar en el fuselaje. El avión, un robusto modelo de carga, comenzó a tambalear de forma preocupante, como si el aire mismo tratara de arrancarlo del cielo. «Esto no está bien», murmuró Hugo, ajustando los controles y tratando de mantenerse firme en su asiento. Ya había volado en condiciones extremas, pero lo que estaba sucediendo ahora era diferente. Los radares del avión comenzaron a emitir pitidos intermitentes, algo que nunca antes había experimentado. No había señales de otros aviones en el área, y la visibilidad era casi nula. Hugo intentó comunicarse con la torre de control, pero no hubo respuesta. El silencio de la radio solo aumentó la sensación de incomodidad que se apoderaba de él. Consciente de que se acercaba a un peligro real, Hugo tomó una decisión difícil: desviarse de su ruta para intentar encontrar un lugar seguro donde aterrizar. No había muchas opciones, pero en su experiencia, las islas pequeñas a menudo eran refugios temporales, lugares donde la tormenta se disipaba más rápido. Luchó por mantener el avión estable mientras las ráfagas de viento se volvían más intensas, como si algo invisible estuviera empujando el avión hacia un destino desconocido. Tras unos minutos de turbulencia salvaje, la visibilidad comenzó a mejorar ligeramente. Hugo, con el sudor perlado en su frente, observó una forma en el horizonte, una isla. No estaba en sus mapas, pero eso no era algo que le sorprendiera, pues las pequeñas islas remotas a menudo no se registran en los mapas comerciales. Sin embargo, algo en la silueta de la isla lo inquietaba profundamente. Era demasiado grande para ser una isla común, y parecía más oscura de lo que debería. Lo que sea, será mejor que lo investigue rápido. Necesito un lugar seguro para aterrizar, pensó, sin saber que su decisión de desviarse sería el primer paso hacia su condena. Con una última sacudida violenta, el avión tocó tierra en la isla, y Hugo exhaló aliviado. Estaba exhausto, pero agradecido de haber sobrevivido a la tormenta. Apagó los motores y se quedó unos minutos en silencio, mirando la isla a través de la ventana del avión. La vegetación era espesa, y el lugar parecía deshabitado, pero había algo extraño en la forma en que las olas golpeaban la costa, como si una fuerza invisible las estuviera arrastrando con un patrón meticuloso. Antes de decidirse a explorar, Hugo revisó los controles del avión y se aseguró de que el combustible era suficiente para el regreso. El tiempo era esencial, y la tormenta podría volver en cualquier momento. Sin embargo, había una sensación inexplicable en su pecho que le decía que algo no estaba bien. Aún así, no podía quedarse allí, atrapado en un avión que no estaba diseñado para permanecer en una isla remota. Decidió salir y explorar. Abrió la puerta del avión con cautela, y al pisar el suelo de la isla, una sensación de frialdad lo envolvió, como si el aire estuviera cargado con una presencia extraña. La brisa marina que tocaba su rostro era densa, casi viscosa. Avanzó con pasos vacilantes, preguntándose si realmente había tomado la decisión correcta. En ese momento, una sombra cruzó rápidamente frente a él, y Hugo detuvo su marcha, el corazón latiendo desbocado. ¿Qué fue eso?, susurró, mirando alrededor con nerviosismo. Sin embargo, no había nada en la oscuridad de la isla que le pudiera dar una respuesta clara. La isla parecía abandonada, pero Hugo no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba. Algo que no debería estar allí. La isla, al principio silenciosa y aparentemente deshabitada, comenzaba a parecerle a Hugo un lugar ajeno, algo que no tenía cabida en el mundo que conocía. El aire, denso y húmedo, parecía pulsar con una energía inexplicable, como si la tierra misma estuviera viva. Cada paso que daba sobre la vegetación crujía con un sonido que resonaba demasiado fuerte en la quietud del ambiente.
Hugo observó con atención los árboles que se alzaban a su alrededor, extrañamente altos y retorcidos, con ramas que se extendían hacia el cielo en ángulos que no coincidían con ninguna lógica natural. Esto no puede ser normal, pensó, frotándose la frente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Aunque había aterrizado en un lugar remoto y desconocido, la sensación de estar siendo observado lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Se obligó a seguir adelante, con la esperanza de encontrar algún signo de vida humana. Quizás una aldea de pescadores, o algo que le diera una pista de qué tipo de lugar era aquel. A lo lejos, una pequeña estructura emergió entre los árboles, un edificio de piedra antiguo, cubierto por musgo y raíces. Hugo se acercó con cautela, sintiendo el peso de la soledad y la inquietud en cada uno de sus movimientos. El edificio parecía fuera de lugar, como si hubiera permanecido allí durante siglos, ignorado por el tiempo. No había ventanas, solo una puerta tallada en la roca, con símbolos que Hugo no pudo identificar. Sintió una oleada de ansiedad al ver la puerta entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando, o peor aún, como si la propia isla lo estuviera invitando a entrar. La tentación de explorar era más fuerte que el miedo que comenzaba a crecer en su pecho. Empujó la puerta, que se abrió con un sonido bajo y gutural, como si una bestia de piedra lo estuviera dejando pasar. Dentro, el aire era denso y frío. La luz que se filtraba por la entrada era débil, pero suficiente para mostrar lo que parecía un salón vacío. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Hugo notó algo peculiar en las paredes, extraños grabados, figuras de criaturas marinas, de tentáculos retorcidos, y formas que no podía reconocer ni siquiera en sus años de experiencia como piloto. Eran como seres imposibles, y Hugo sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que lo que veía no pertenecía a ninguna cultura conocida. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave murmullo que provenía de las sombras más profundas de la sala. Hugo, paralizado por el miedo, escuchó cómo algo o alguien susurraba en un idioma incomprensible. Intentó identificar las palabras, pero solo pudo reconocer una constante repetición de sonidos guturales que le helaban la sangre. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, aunque sabía que no había respuesta. Aún así, el murmullo continuó, más fuerte, como si la misma sala lo estuviera envolviendo. Un sonido de pasos suaves, casi imperceptibles, comenzó a acercarse desde la oscuridad. Hugo sintió que su respiración se aceleraba, su pulso aumentaba, y cada fibra de su cuerpo le ordenaba huir. Pero algo dentro de él lo mantenía fijo, como si una fuerza desconocida lo atara al lugar. Los murmullos se transformaron en susurros más intensos, casi suplicantes. De repente, una figura emergió de las sombras, su rostro cubierto por una máscara extraña, tallada con más de esos mismos símbolos marinos que Hugo había visto en las paredes. La figura se acercó lentamente, y Hugo notó algo peculiar. Sus movimientos eran lentos, pero inhumanamente fluidos, como si flotara más que caminar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano, señalando directamente hacia él. Un grito ahogado surgió de su garganta, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, y Hugo sintió que su mente comenzaba a desvanecerse, como si un peso invisible estuviera aplastando su voluntad. La sala comenzó a girar, y la realidad misma pareció desmoronarse a su alrededor. Los susurros aumentaron, se convirtieron en gritos distorsionados que llenaban sus oídos. Hugo intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían, como si el suelo de la isla estuviera absorbiéndolo. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, la figura avanzó, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un profundo vacío. Hugo despertó con un sobresalto, su respiración agitada y su cuerpo empapado en sudor frío. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no estaba dentro del extraño edificio. Se encontraba en el suelo, en algún lugar de la isla, y lo único que podía escuchar era el murmullo distante de las olas. Pero algo no estaba bien, no recordaba cómo había llegado allí. Su mente trataba de procesar lo sucedido, pero las piezas del rompecabezas no encajaban.
Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. El paisaje había cambiado, o tal vez era su percepción la que se había alterado. Los árboles, antes retorcidos y extraños, ahora parecían más sombríos, con formas que se distorsionaban a medida que los observaba. Hugo parpadeó varias veces, tratando de enfocar su vista, pero todo parecía moverse a su alrededor, como si estuviera atrapado en un sueño lúgubre del que no podía despertar. «Esto no es real. Esto no es real», se repitió a sí mismo frotándose la cara con las manos. Se levantó con esfuerzo. El suelo de la isla estaba empapado, como si la tierra misma estuviera mojada absorbiendo algo más allá de la lluvia. Mientras avanzaba, los murmullos comenzaron de nuevo, bajos y sibilantes, como si la propia isla estuviera susurrando sus peores secretos al oído de Hugo. Miró al cielo, que ahora estaba completamente cubierto por nubes negras. No había ni rastro de la tormenta que había enfrentado al principio, pero una sensación de opresión se había instalado en su pecho. No estaba solo, sabía que no lo estaba. Algo lo observaba, algo mucho más antiguo y siniestro que cualquier tormenta natural. De repente, un rayo de luz iluminó el suelo a su izquierda, y Hugo giró rápidamente, reconociendo una figura en la distancia. ¿Un ser humano? O al menos parecía humano. Era un hombre de piel oscura, vestido con ropas simples, pero gastadas por el tiempo. Hugo sintió un destello de esperanza. Quizás encontraría una salida. Alguien que pudiera explicarle lo que sucedía. Corrió hacia él. Pero cuanto más se acercaba, más extraña se volvía la escena. El hombre caminaba con una postura rígida, y su rostro estaba cubierto por una máscara similar a la que había visto en el edificio. La sensación de terror creció en el pecho de Hugo. No había nada natural en la manera en que el hombre se movía. Parecía un espectro, más una manifestación que una persona real. «Oye», Hugo gritó, su voz rasposa por el miedo. «¿Puedes ayudarme? Por favor». El hombre no respondió, pero cuando estuvo a solo unos metros de distancia, dejó caer algo al suelo con un sonido metálico. Hugo se agachó instintivamente y vio que era un pequeño amuleto, una figura esculpida en forma de una criatura marina con tentáculos, similar a las representaciones que había visto en las ruinas. El hombre, sin siquiera mirarlo, comenzó a caminar hacia el borde de un acantilado cercano, donde las olas golpeaban las rocas con furia. Hugo, impulsado por una mezcla de miedo y desesperación, lo siguió, pero se detuvo cuando vio que el hombre se desvanecía lentamente, como si se disolviera en el aire. El rastro de su presencia desapareció, dejando solo una neblina espesa que comenzó a envolver la isla. «No, no puede ser», susurró Hugo, con los ojos desorbitados mirando a su alrededor mientras la neblina se espesaba. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la isla misma estuviera tratando de retenerlo. Entonces el suelo tembló, y una honda sensación de pavor recorrió su cuerpo. Los árboles comenzaron a crujir con violencia, como si fueran arrancados de raíz. Una vibración profunda resonó desde el interior de la isla, un sonido gutural, bajo y continuo, que parecía venir del centro mismo de la tierra. Las olas del mar comenzaron a agitarse con una fuerza sobrenatural, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades. Hugo comenzó a correr, impulsado por el terror, sin un rumbo claro, solo buscando escapar. Pero las sombras que se alzaban a su alrededor se movían, como si la propia isla estuviera viva, como si las criaturas marinas que había visto en las paredes del edificio antiguo se estuvieran materializando. Su mente se nubló por completo mientras el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse, llevándose con él la última pizca de esperanza que quedaba en su corazón. «Debo salir de aquí. Debo salir antes de que sea demasiado tarde», murmuró, más para sí mismo que para el aire denso que lo rodeaba. Hugo corría sin mirar atrás, sus pasos resonando en el suelo húmedo, mientras la neblina lo rodeaba como un manto impenetrable. El aire estaba pesado, denso, como si cada inhalación le costara más que la anterior. La isla parecía haberse transformado en algo completamente diferente, una entidad que respiraba,
que se movía bajo sus pies. Las sombras que danzaban entre los árboles no eran solo sombras. Algo las tejía, algo que no podía ver pero que sentía con cada fibra de su ser. Los murmullos persistían, ahora más cercanos, más intensos. Hugo no sabía si provenían de la isla misma, de las criaturas que se habían despertado, o de su propia mente, que comenzaba a ceder bajo la presión de la locura. No obstante, no se atrevió a detenerse. Cada segundo que pasaba en esa isla aumentaba la sensación de que algo lo estaba acechando, y su instinto de supervivencia lo empujaba a seguir, aunque sus fuerzas comenzaban a flaquear. De repente, una ráfaga de viento helado lo golpeó con tal fuerza que lo hizo caer de rodillas. El suelo bajo él tembló con violencia, y un retumbar profundo recorrió la isla, como si un enorme ser subterráneo estuviera despertando. Hugo levantó la vista, y por un breve momento pudo ver una figura gigantesca en el horizonte, una sombra oscura que emergía lentamente del mar. No era una isla, no era una tormenta, era una entidad marina, un monstruo de proporciones incomprensibles, sus tentáculos extendiéndose hacia la isla, rozando la tierra con una fuerza devastadora. Hugo parpadeó, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. La figura parecía moverse, como si la misma isla estuviera tomando forma. No era solo una monstruosidad marina. Era algo antiguo, algo que había estado durmiendo en las profundidades durante siglos, esperando ser despertado, y él, sin saberlo, había sido el catalizador de su despertar. La neblina se espesó aún más, y Hugo sintió que la isla lo engullía, que cada paso que daba lo llevaba más profundamente a un abismo del que no podía escapar. El aire se volvió viciado, como si estuviera respirando a través de una espesa capa de aceite. A lo lejos, los árboles crujían bajo una presión invisible, doblándose como si estuvieran siendo arrancados de raíz por manos invisibles. De repente, un grito ahogado se escuchó a lo lejos. Hugo se detuvo en seco, su corazón se detuvo por un segundo. El sonido había sido humano, desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El piloto miró en todas direcciones, pero no vio a nadie. El grito continuó, esta vez más cercano, como si lo llamaran desde las entrañas de la isla. El miedo recorrió su cuerpo en un torrente helado. No podía dejar de pensar en el hombre que había visto antes, en la máscara que llevaba. Algo en su mente le decía que el grito provenía de esa misma figura, que la isla no era solo un lugar maldito, sino una prisión, una trampa para almas perdidas. Contó. Algo estaba sucediendo en las profundidades de la isla, algo que había estado esperando miles de años para regresar. «Debo salir», susurró, su voz quebrada por el pánico. «Debo salir antes de que me atrapen». Pero algo lo mantenía allí, una fuerza invisible que lo empujaba hacia el sonido. Los gritos eran más fuertes ahora, más urgentes, y Hugo sintió una presión en su pecho, como si la isla estuviera apretando su corazón con cada paso que daba. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Sabía que debería huir, pero las voces lo llamaban, como si alguien o algo necesitara su ayuda para escapar. Sin poder resistirse, siguió el sonido. Cada paso lo llevaba más cerca del centro de la isla, donde el aire se volvía más espeso, y el suelo vibraba con una fuerza casi palpable. La luz parecía desaparecer, y la oscuridad se volvía más opresiva. Fue entonces cuando llegó al borde de un enorme acantilado, y ante él, una visión que le heló la sangre. Un grupo de personas, sus rostros cubiertos con máscaras similares a la que había visto antes, estaba de pie en la orilla, mirando hacia el mar. Estaban completamente inmóviles, como estatuas, sus cuerpos rígidos, como si estuvieran esperando algo. Hugo intentó llamarlos, pero su voz se ahogó en la garganta. Los miembros del grupo comenzaron a moverse lentamente, sus cuerpos alzándose con una gracia antinatural, como si fueran marionetas siendo controladas por una fuerza invisible. Y entonces, uno de ellos se giró. Su máscara era más elaborada que las demás, con tentáculos tallados que recorrían su superficie. Hugo sintió que su alma se helaba ante la mirada vacía que emanaba de la figura. Una mirada que lo atravesaba como si pudiera ver todo lo que había dentro de él, todo lo que había sido y todo lo que estaba por ser. «Te está esperando»,
dijo la figura en un susurro gutural, sus palabras impregnadas con un poder sobrenatural. La entidad. El sacrificio es necesario. Hugo retrocedió, sintiendo cómo la piel de su cuello se erizaba al escuchar las palabras de la figura. La entidad. El sacrificio es necesario. No entendía completamente lo que eso significaba, pero una parte profunda de su ser lo comprendía. Aquella isla no era un simple lugar apartado del mundo. Era un altar, y él era la ofrenda. El aire se volvió aún más denso, y la presión en su pecho aumentó con cada segundo que pasaba. El grupo de personas, sin dejar de mirarlo, comenzó a avanzar lentamente hacia él. Sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos, como si estuvieran siguiendo una coreografía que solo ellos comprendían. Hugo intentó mover las piernas, pero sus músculos estaban como paralizados, como si la misma tierra estuviera absorbiendo su energía. «Debo salir», murmuró para sí mismo, sin saber a quién se lo decía. Pero las palabras eran vacías. No podía moverse. No podía huir. Algo, o alguien, lo mantenía en ese lugar, atrapado entre la voluntad de escapar y la necesidad de entender qué estaba ocurriendo. El hombre con la máscara elaborada se acercó aún más. Ahora podía ver los detalles de la máscara. Los tentáculos que recorrían su superficie se movían sutilmente, como si estuvieran vivos. De sus ojos vacíos emanaba una luz débil pero poderosa, una luz que parecía atraerlo, que parecía penetrar en su mente. Hugo comenzó a sentir como si sus pensamientos estuvieran nublándose, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse ante la presencia de aquella figura. «El sacrificio será tu salvación», dijo la figura, su voz resonando dentro de su cabeza. «Solo así podrás escapar de la isla. Solo así podrás dejar de ser parte de lo que está por venir». Hugo no comprendía lo que estaba escuchando, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que las palabras eran ciertas. Algo terrible estaba por suceder, y él era el centro de todo. Los otros miembros del grupo comenzaron a rodearlo, formando un círculo a su alrededor. Cada uno con su máscara, cada uno con una expresión vacía, como si no fueran humanos en absoluto. Hugo trató de gritar, pero su voz era un susurro ahogado, como si la isla misma estuviera apagando su existencia. Fue entonces cuando lo vio. Más allá del grupo, en el horizonte, una forma se alzaba desde el mar. Un monstruo cuya silueta apenas era visible, pero lo suficientemente grande como para cubrir el cielo. Su cuerpo era una masa indescriptible de tentáculos y ojos, cada uno más grande que el anterior, mirando hacia la isla con una hambre ancestral. «¡No!», gritó Hugo, pero su voz desapareció en el viento. La figura con la máscara elaborada levantó una mano, y el círculo de personas comenzó a cantar, un cántico bajo y monótono que parecía resonar en las entrañas de la isla. El sonido era hipnótico, y Hugo sintió cómo su mente comenzaba a ceder, como si estuviera siendo arrastrado hacia ese abismo insondable del que no había escape. «Es necesario», susurró la figura, acercándose aún más. «La entidad exige su tributo». En ese instante, Hugo comprendió. No era solo una isla olvidada, no era solo un culto. La isla misma era un ser vivo, y la entidad que moraba en sus profundidades había estado esperando el momento en que la última pieza encajara en su sacrificio. Y ese sacrificio era él. Hugo, el piloto perdido, se había convertido en el peón de una fuerza cósmica que superaba todo entendimiento humano. Con un temblor en las manos, Hugo intentó luchar contra el tirón invisible que lo mantenía en su lugar. Su mente estaba a punto de explotar. Su cuerpo se sentía más pesado, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza imparable. Los gritos del mar se elevaban con fuerza, y las olas comenzaron a golpear las rocas con una furia ciega. La figura con la máscara levantó un cuchillo ritual, su filo brillante bajo la luz mortecina. «El sacrificio se cumplirá», dijo, y su voz, ahora llena de algo indescriptible, resonó en la isla, haciéndola temblar. Hugo cerró los ojos, sintiendo cómo su vida comenzaba a desvanecerse. Sabía lo que debía suceder. La entidad lo había elegido, y con la última fuerza que le quedaba, Hugo se permitió aceptar la oscuridad que lo rodeaba. No podía luchar más, no podía escapar.
El sacrificio ya estaba sellado. La oscuridad lo envolvió con una velocidad aterradora. Hugo sintió que todo a su alrededor se desvanecía, como si la isla misma estuviera tragando su ser. Los murmullos del grupo desaparecieron, y el mundo físico se desdibujó en una vasta neblina que lo ahogaba. Los ojos de la figura con la máscara se desvanecieron, y el cuchillo ritual se alzó hacia el cielo, como un último gesto antes de sellar el destino de Hugo. Pero justo cuando creía que su vida iba a terminar en esa isla olvidada, una fuerza extraña lo separó del suelo. Hugo intentó resistirse, pero era inútil. Sentía como si una energía invisible lo estuviera levantando, empujándolo hacia algo más grande, algo que no podía comprender. Un torrente de voces comenzó a rodearlo, susurros y gritos que parecían salir de las entrañas de la tierra misma. La isla no solo estaba viva, estaba respirando, hablando, como si fuera un ser consciente que lo había atrapado en su red. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era humana, no era ni siquiera una voz que pudiera describir con palabras. Era como un murmullo profundo, como un eco de la eternidad, resonando en su mente, penetrando en su conciencia, desgarrando su ser. Has llegado tarde, pero has llegado. El sacrificio es necesario, y tú lo eres. Las palabras flotaron en su cabeza, como si fueran una ola de agua hirviente, quemándolo por dentro. Hugo intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, su cuerpo ya no respondía a sus órdenes. Los gritos de los demás, los sonidos de la isla, todo se convirtió en un zumbido distante, mientras la voz seguía hablándole con una calma aterradora. Todo lo que existe, todo lo que ves, está atado a la voluntad del abismo. Y tú, humano, eres una pieza que encaja en este rompecabezas. No puedes escapar, no hay escape. Hugo intentó abrir los ojos, pero la oscuridad lo absorbía aún más. Sintió que su alma estaba siendo arrancada, que la esencia de su ser comenzaba a desintegrarse. Era como si la isla misma estuviera devorando su existencia, no solo su cuerpo, sino cada pensamiento, cada recuerdo, cada suspiro de su vida. El sonido del mar rugía en sus oídos, más fuerte que nunca, pero era un sonido vacío, carente de vida. Las olas no eran solo agua. Eran un preludio a la destrucción, un testimonio de una realidad mucho más grande que la humana, una que no podía comprender. Entonces vio algo. Una imagen apareció ante él, nítida como una visión de otro mundo. Era el monstruo, la criatura marina que había visto desde lejos, una sombra monstruosa que emergía del mar. Pero ahora no era solo una silueta, estaba allí, frente a él, más grande, más grotesca de lo que su mente había podido procesar. Los tentáculos de la criatura se alzaban hacia el cielo, girando en círculos, arrastrando la isla con ellos, como si todo fuera una extensión de su cuerpo. Sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, eran vastos océanos de oscuridad, y dentro de ellos Hugo vio el vacío absoluto. Era como si la misma existencia estuviera siendo tragada por esa criatura, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La voz volvió. Y esta vez Hugo la escuchó con claridad absoluta. Nosotros somos el principio y el fin. La isla, el mar, la oscuridad. Todo está atado a nosotros. Y ahora tú serás nuestra nueva conciencia. Serás uno con la oscuridad. Hugo intentó resistirse, pero algo dentro de él ya se había quebrado. Era como si la isla hubiera invadido su mente, desgarrando todo vestigio de su humanidad. La visión de la criatura marina se desvaneció, pero las sensaciones permanecieron. Un profundo vacío lo llenaba, una sensación de ser parte de algo mucho mayor, algo antiguo y voraz. No, gritó mentalmente, aunque no podía mover los labios. No quiero ser parte de esto, pero la isla lo ignoró. No, la entidad marina lo observó en silencio, y los ojos vacíos de los seres que lo rodeaban continuaron su danza en el horizonte. La voz de la isla se desvaneció en su mente, y solo quedó un profundo susurro, como si una corriente subterránea lo estuviera arrastrando. La última imagen que Hugo vio fue la del mar, extendiéndose hacia él como un vasto océano de oscuridad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era parte de la isla, parte del sacrificio.
Era parte de la isla, parte del sacrificio. Su alma, su esencia, su humanidad, todo se fundió con la oscuridad, y la isla, satisfecha con su tributo, dejó de respirar. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no era un vacío absoluto. Había algo más, algo que lo vigilaba. Hugo no estaba muerto, al menos no de la forma en que lo había entendido. Su conciencia seguía ahí, atrapada entre las grietas de la isla, suspendida en el espacio donde la realidad y el abismo se entrelazaban. No podía moverse, pero podía sentirlo, el pulso de la isla, como si estuviera dentro de un enorme órgano viviente. Su mente era una maraña de pensamientos distorsionados. Recordaba su vida, pero todo parecía tan lejano, tan irrelevante. Recuerdos de su infancia, de la primera vez que vio un avión despegar, de la sensación de libertad que sentía al volar, ya no le traían consuelo. Aquello que había creído conocer, que había creído ser, se desmoronaba en su mente como si fuera un castillo de arena arrasado por la marea. Pero entonces, una grieta apareció en esa oscuridad. Un destello, un rayo de luz tan débil como un suspiro, cruzó su conciencia. La visión se desvaneció, y una nueva imagen surgió, débil, distante. La isla estaba allí, pero esta vez, Hugo la veía desde un ángulo diferente. Ya no la sentía tan omnipresente, tan opresiva. Ahora veía los edificios rotos, las ruinas antiguas que se extendían hacia el horizonte, como vestigios de un tiempo que había olvidado. La isla parecía estar en ruinas, como si hubiera sufrido un colapso, una cicatriz que se extendía por su superficie. En ese lugar, algo lo llamó. No era una voz, no era la entidad marina, era una sensación, una vibración en su pecho, una pulsación que resonaba con la isla misma. Hugo sintió que algo lo estaba guiando, llevándolo hacia algo, algo que podía ser su única esperanza de escapar. No entendía cómo, pero de alguna manera, su conciencia comenzó a moverse. Su cuerpo, aunque invisible, comenzó a sentir la presión de la tierra bajo él. El peso de la isla lo empujaba hacia un lugar, hacia el centro de todo, como si las ruinas lo estuvieran esperando. Algo estaba enterrado allí, algo antiguo, algo que la isla misma había ocultado, tal vez para protegerse, tal vez para destruirlo. Pero lo que fuera que estuviera allí, Hugo sabía que debía llegar a él. Era su única oportunidad de escapar. A medida que se desplazaba, comenzó a escuchar un sonido bajo, un retumbar lejano que parecía venir de las profundidades de la isla. Las piedras crujían. Las ruinas se desplomaban con un estruendo ensordecedor. Era como si la isla misma estuviera cayendo a pedazos. Y Hugo no podía evitar pensar que su conciencia se estaba alineando con la voluntad de la isla, como si fuera una extensión de su desesperación. Pero algo más lo empujaba. Algo en lo profundo de su ser le decía que debía seguir adelante, que debía encontrar lo que estaba buscando. Las ruinas lo rodeaban, pero en medio de ellas, una estructura llamó su atención. Era diferente de todo lo que había visto en la isla. No era una simple edificación, sino algo más antiguo, más grande, como si hubiera sido construido por manos que ya no existían. Un altar enorme, cubierto de musgo y piedras rotas, pero claramente diseñado con una intención ritual. Hugo se acercó, aunque sentía que cada paso lo acercaba más a una verdad aterradora. Cuando llegó al altar, vio que algo estaba allí, enterrado entre las ruinas. Un objeto, un artefacto que parecía estar emitiendo una débil luz, como si todavía estuviera vivo, como si contuviera la esencia misma de la isla en su interior. Con manos invisibles, Hugo alcanzó el artefacto. Al tocarlo, una oleada de energía recorrió su ser. Un zumbido profundo lo atravesó. Y en ese momento, la isla pareció detenerse. El retumbar cesó. La presión en su pecho disminuyó. El aire dejó de sentirse viciado, como si por un breve momento la isla dejara de respirar. Pero no era un respiro. Era una pausa. Una tregua. El artefacto comenzó a brillar con más fuerza, y Hugo sintió una conexión con él, como si estuviera unido a la isla de una manera que nunca antes había experimentado. La luz parecía abrir una puerta en su mente, una puerta hacia otro lugar, hacia otro tiempo.
Vio flashes de lo que estaba sucediendo, flashes de la entidad marina, de la isla, de la oscuridad que se cernía sobre todo. Pero, en medio de las visiones, vio algo más, un camino hacia la salida. La puerta estaba abierta, pero Hugo sabía que no podía caminar por ella solo. La isla lo había atrapado, y ahora debía decidir. ¿Salvarse a sí mismo? ¿Salvarse a sí mismo? ¿O dejar que la isla siga su curso, tragándose todo a su paso? La visión de la puerta, esa tenue rendija de luz en medio de la oscuridad, se mantenía ante él, clara y vibrante. Hugo sabía que era su única oportunidad de escapar, pero algo dentro de él se resistía. No era solo miedo lo que sentía, sino algo más profundo, algo ancestral que le susurraba al oído, que salir de esa isla no era una solución. Que, tal vez, la única forma de sobrevivir era abrazar lo que esta entidad representaba. El artefacto brillaba con una luz dorada que parecía pulsar en sincronía con su propio corazón. La energía que emanaba de él era casi intoxicante, llenando sus venas con una sensación de poder que nunca había experimentado. Pero a la vez, esa sensación lo aterraba. Era como si estuviera tocando algo que no debía, algo que no podía comprender en su totalidad. La isla lo había reclamado, y el artefacto era el último vestigio de esa voluntad inquebrantable. Miró de nuevo al altar, el lugar que había sido testigo de sacrificios incontables a lo largo de los siglos. Allí, en medio de la destrucción, Hugo entendió que no solo era él quien estaba atrapado. La isla misma lo había marcado. Lo había elegido como su nueva víctima, su nuevo sacrificio. ¿Pero qué sucedería si renunciaba? Si rompía la conexión que el artefacto había establecido, la isla lo consumiría por completo, o se abriría una salida. Sintió que las fuerzas se debatían en su interior. Por un lado, la voz de la entidad marina resonaba en sus pensamientos, cada vez más fuerte, más presente. Escapa, y serás devorado por el olvido. Cede, y serás parte de nosotros, parte de la eternidad. El llamado era tentador. Pensó en todo lo que había dejado atrás, su vida como piloto, su libertad, su humanidad. ¿De verdad quería huir, regresar a un mundo que ya no parecía real? Hugo sentía que el abismo lo estaba atrayendo como un canto hipnótico. Todo lo que había experimentado hasta ese momento parecía haberlo llevado a este punto: el sacrificio, el altar, la conexión con la isla. Tal vez, pensó, rendirse era lo único que quedaba por hacer. Pero cuando levantó la mano para abandonar el artefacto, algo cambió. La luz del artefacto se intensificó, y una oleada de dolor recorrió su cuerpo. Era como si algo estuviera resistiéndose a su intención de renunciar, como si la isla no permitiera que su voluntad se impusiera. Las ruinas temblaron a su alrededor y la tierra comenzó a crujir. El aire, antes denso y pesado, ahora se volvía insoportable. Hugo dio un paso atrás, con los dientes apretados. La entidad estaba despertando. La isla estaba tomando forma nuevamente, y entonces lo entendió. La isla no lo había elegido como sacrificio. No era él quien debía entregar su alma. Era algo más grande, algo mucho más aterrador. Los ojos del monstruo, esa criatura marina de pesadilla, comenzaron a formarse nuevamente en su mente. Hugo los vio brillando con una luz indescriptible. Esos ojos no solo miraban, sino que absorbían. Absorbían todo: el tiempo, la vida, la memoria. La isla era el cuerpo de un ser que se extendía más allá de cualquier comprensión humana. Y ahora Hugo, en su desesperación, lo había desvelado. Con un grito de terror, retrocedió aún más, pero fue demasiado tarde. La puerta que había visto se desvaneció, disolviéndose en el aire. El artefacto dejó de brillar, y el altar comenzó a desintegrarse. Las ruinas se desplomaron a su alrededor como si una gran ola las arrasara, llevándose todo consigo. El monstruo emergió del mar, su forma distorsionada y más grande que nunca, como si estuviera a punto de engullir todo a su paso. En ese momento,
Hugo entendió lo peor de todo. No podía escapar. Nunca había sido un sacrificio. Nunca había sido una víctima. La isla no era un altar. Era un portal. Un portal hacia lo desconocido. Hacia algo mucho peor que había estado esperando por siglos. Y él, con su ignorancia, había sido el catalizador. El último eslabón de una cadena que no podía romperse. Las últimas ruinas se desmoronaron, y el cielo se oscureció por completo, como si la entidad marina estuviera cubriendo el mundo entero con su manto de sombras. Hugo no era más que un punto insignificante en la vasta oscuridad que lo rodeaba. Y a medida que el monstruo se acercaba, entendió que ya no estaba solo. La isla, el mar, la entidad, todos formaban parte de un ciclo eterno, uno que él, con su intrusión, había liberado. La oscuridad se cerró alrededor de Hugo como una manta húmeda, pegajosa, que lo aplastaba contra el suelo. La isla ya no era solo un lugar físico. Era una entidad que lo rodeaba, lo absorbía, lo hacía parte de sí misma. El retumbar del mar, el susurro de la entidad marina, todo parecía fusionarse en un único sonido. La respiración de la isla. Hugo se arrastraba entre las ruinas que ya no parecían ser ruinas, sino una extensión del monstruo. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo. La criatura emergía del agua con una lentitud tortuosa, como si no tuviera prisa. Sus tentáculos ondulaban en el aire, llenos de oscuridad, como si el océano mismo hubiera dejado de existir, reemplazado por una sustancia negra y viscosa. La isla, el mar, todo lo que Hugo había conocido, había sido borrado. Ahora solo quedaba el vacío, y la bestia que lo habitaba. Los ojos de la criatura se abrieron, pero no como los de un ser vivo. Eran vacíos, infinitos, como si reflejaran la eternidad misma. Hugo sintió que su ser era atraído hacia esos ojos, como una mariposa que se acerca a la llama. Su cuerpo, su alma, todo él se disolvía en ese mirar que no tenía principio ni fin. No podía escapar, no podía cerrar los ojos, no podía dejar de mirarlos. De repente, algo cambió. Una vibración profunda recorrió el suelo, como un temblor que se originaba en el centro de la isla. Hugo sintió el suelo moverse bajo él, y vio que las ruinas, los árboles, las formaciones rocosas, todo comenzaba a elevarse del suelo. La isla misma estaba levantándose, ascendiendo hacia el cielo, como un organismo gigantesco, como si la misma tierra quisiera dejar de ser. La criatura que había estado tan quieta, ahora comenzó a moverse, pero con una velocidad espantosa. Sus tentáculos se alzaban, y el agua del mar parecía retroceder, como si fuera arrastrada por una fuerza sobrenatural. Hugo, completamente inmóvil, sintió que la isla misma lo empujaba, lo arrastraba hacia ella. La entidad marina ya no lo veía como una víctima. Lo veía como una extensión de su voluntad, como una parte de su organismo que había sido perturbada. «Vuelve a ser parte de nosotros», susurró la voz. Pero esta vez no era la voz de la criatura. Era la isla misma, hablando a través de Hugo, llenando su mente con imágenes horribles de lo que la isla había sido. De lo que había sido siempre. La isla no solo era un lugar, era un ser que se alimentaba de las almas, que las absorbía y las transformaba en algo que ya no era humano. El terror inundó el corazón de Hugo, pero ya no sentía miedo. La desesperación lo había dejado sin fuerzas. La oscuridad lo rodeaba, lo penetraba. No importaba cuánto intentara resistirse, no podía salir de allí. La isla había tomado posesión de su alma, y la bestia marina lo había reclamado como parte de su ciclo interminable. Ya no había vuelta atrás. Con un último esfuerzo, Hugo cerró los ojos, pero incluso en la oscuridad vio lo que había sucedido. La isla se alzaba como un monstruo gigante, un ser que ascendía hacia los cielos, arrastrando la tierra, el mar y todo a su paso. Las estrellas se oscurecieron, el mar se levantó, y el cielo se quebró. Todo comenzó a desintegrarse, el mundo que conoció ya no existía. La isla había consumido todo lo que alguna vez fue, y lo había transformado en algo oscuro, algo sin nombre. La voz volvió, más clara que nunca, como si el propio abismo,
estuviera hablando directamente en su mente. Este es el fin y el principio. Este es el ciclo que nunca termina. Y tú, Hugo, serás el último aliento. La bestia marina ya no era solo una figura frente a él. Era el principio del fin, el abismo que devoraba todo lo que tocaba. El mar, la tierra, el cielo y la misma existencia se desvanecieron bajo su mirada. Hugo ya no era más que un eco, una sombra en la memoria de la isla, atrapado en el ciclo que jamás podría romperse. Hugo ya no sabía si estaba soñando o si la realidad misma se había desvanecido. Todo a su alrededor era una niebla espesa, una oscuridad ininterrumpida que lo envolvía como si fuera su único ser. La isla, la criatura marina, todo lo que había conocido, ya no existía en su forma original. Era como si el mundo hubiera sido arrancado de su existencia, como un lienzo que se deshace entre los dedos del pintor, dejando solo un vacío interminable. Sus pensamientos, fragmentados y distorsionados, flotaban como ecos perdidos en la nada. Recordaba vaguamente haber sido alguien más, haber tenido una vida fuera de este lugar. Pero esos recuerdos ya no le parecían reales. Ya no sabía si eran propios o si pertenecían a otros que alguna vez habían estado allí, atrapados en la misma trampa que él. La isla, que alguna vez había sido su prisión, ahora era su destino, su condena. No había más sonidos, solo el retumbar sordo que resonaba en su mente, como un tambor que nunca cesa. La entidad marina ya no estaba frente a él, pero sentía su presencia como un peso invisible. Cada pensamiento que pasaba por su mente parecía ser absorbido, consumido por algo mucho más grande. Y entonces, una voz surgió, suave, casi como un susurro, pero en algún lugar más profundo, más esencial. No estás solo, Hugo. Era la voz de la isla, pero esta vez no hablaba con la arrogancia de una deidad antigua, ni con la amenaza de una fuerza cósmica. Era una voz que, de alguna manera, mostraba compasión. Un eco de lo que había sido, un resquicio de humanidad en medio de la oscuridad eterna. Hugo no podía entender cómo podía escucharla, ni por qué, pero algo dentro de él se alzó. Era como un destello de esperanza, un último suspiro de su ser que se resistía a sucumbir por completo. No eres el primero, Hugo, y no serás el último. La isla le hablaba de las almas que habían pasado antes que él, de los pilotos, los viajeros, los naufragios, de todos los que, como él, habían caído en el ciclo. Todos habían sido parte de algo mucho más grande, algo que los había absorbido sin dejar rastro. Todos en algún momento se habían sentido como Hugo, perdidos, atrapados, sin salida. Pero lo que él no entendía era que la isla, la entidad marina, no se alimentaba solo de vidas. Se alimentaba de recuerdos, de todo lo que los seres humanos dejaban atrás, de lo que dejaban en su interior. La realidad comenzó a desmoronarse, como si el último vestigio de esperanza se estuviera desintegrando. Los recuerdos de Hugo se fusionaban con los de otros, y las voces de aquellos que habían sido tragados por la isla comenzaban a resonar a su alrededor. Al principio, solo eran murmullos, sombras que susurraban desde el más allá, pero luego, las voces se hicieron más claras, más audibles. Escucha. No olvides lo que eras. En un último intento, Hugo trató de aferrarse a su humanidad, de recordar algo que lo conectara con el mundo que había perdido. Pero todo se desvaneció. La isla, el monstruo marino, el portal, todo se fundió en una sola entidad que ya no necesitaba cuerpos, solo almas. Hugo ya no era una persona, ni siquiera un recuerdo. Era un eco, una sombra de lo que alguna vez fue, perdido en la eternidad, atrapado en un ciclo que nunca acabaría. Y así, como las generaciones que lo precedieron, Hugo se disolvió en la oscuridad eterna, convirtiéndose en parte del tejido de la isla misma. Un lugar sin tiempo, sin memoria, donde las almas caían una tras otra, atrapadas en un ciclo de sacrificios y olvidos. La isla ya no era una isla, ya no era un lugar, era un destino sin fin. La voz de la entidad, la última, resonó en sus pensamientos, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Este es el principio y el fin.
No hay escape. Solo hay ciclo. Y con esas palabras todo se apagó.